Sí, a nivel introductorio, pero más que nada por una cosa que la verdad que creo que el único que está capacitado para hablar de ella pues sería el señor Mendel. Pero bueno, hablando, yo lo que pido es un respeto para la genética, porque los genes, los del PP, no tienen codificación para cosas, como por ejemplo evitar que maltratadores vayan a la cárcel porque una alcaldía le abone ayudas sociales. Entonces, partiendo de esta base, aquí en esta pregunta que nos atañe, consejera, creo que tiene que haber responsables políticos. Ya está bien. Y no me vale de decir no se vaya usted para atrás. Es que me tengo que ir para atrás porque evidentemente acabamos de empezar con infraestructuras o acabo de empezar yo y evidentemente tengo que ver su trayectoria, que me pone los pelos de punta. Aquí el titular de hoy es: el Gobierno socialista es el único responsable del estallido de la burbuja de suelo industrial en Asturias. Y usted al frente, y el presidente consintiéndolo. Una vez más, el Grupo del Partido Popular tiene que tomar la iniciativa en este asunto, porque usted ni está ni se la espera. Lo mismo que su Gobierno, el PSOE, con el presidente al frente. Ahora, eso sí, todos igualitos, viéndolas venir, y si sale mal, pues ala, que paguen los asturianos. Después de tantas falsedades y ocultaciones ante la gravísima situación del Principado como avalista tras la sentencia contra Sogepsa de 9 millones y lo que falta por llegar, es usted quien a petición propia debiera haber tenido la decencia política de pedir la comparecencia para dar explicaciones. Respecto al plan de viabilidad, usted sabe que ni lo hubo y, dada la situación actual, dudo que lo haya. He leído libros de sesiones y hemeroteca desde principios de siglo, sí, desde principios de siglo, del 2000 en adelante, sobre esta sociedad pública. Aparece el señor Buendía, el señor Areces y, bueno, y usted como estrella invitada, miembro incluso de la directiva de la sociedad, como consejera y antes otros cargos. Creo que esta legislatura el señor Fernández, si tenía, porque a lo mejor tenía, o quería mantenerla usted en el Gobierno, debiera haberle creado para usted la consejería del papel mojado o la de los desaguisados. En esto es usted experta. ¿Por qué tenemos que creerla hoy si lleva mintiéndonos, siendo la máxima responsable desde hace años? Mire, en el 2007 un informe demoledor de la Sindicatura de Cuentas que enumeraba sus incumplimientos y carencias. Le recomendaban un plan de viabilidad, establecer controles de garantía, pero ustedes ni caso. El dinero público ya proveerá. Eso sí, reuniones en Santa Cristina. La Comisión Europea inicia una investigación, anuncia un procedimiento de infracción por adjudicaciones a dedocracia. Y su ocurrencia fue decir que iban a defender al Principado, aun a sabiendas de lo ciertas que eran. Desde Areces, Buendía en el 2006, y usted ocultaban y retrasaban información al Parlamento. Esto lo sabemos todos los grupos. De esta empresa y de otras, Sedes, Hitpa, que por falta de prudencia las han hundido ustedes. Mienten desde hace años. En el 2010 ya tenían análisis y estudios que indicaban que la empresa entraba en pérdidas. Se trató en el Consejo de Administración, consejera, en el que usted está años A, pero lo sabían y negó que recibiera también subvenciones. Falso, consejera, las recibía a nivel suelo industrial del IDEPA y en la parte residencial del Estado. En el 2012, interpelación y moción aprobada por unanimidad a instancias del Partido Popular, forzándoles a que presentaran un plan de viabilidad. Y nada, lo presentaron y papel mojado. El Partido Popular sigue insistiendo y usted sigue mintiendo. Aquí tiene que haber responsables políticos, porque esta situación es fruto de la irresponsabilidad política de una mala gestión y no atajar los problemas. Si tuviera un mínimo pudor político y sentido de la responsabilidad, tendría que dimitir. Si lo tuviera su presidente, como siempre ausente, aun siendo un tema gravísimo para Asturias, tendría que invitarla a dimitir, aunque lo suyo era no haberla ni designado para este cargo una vez más.
Hablamos de una situación que viene de largo, desde Areces, otro que tal baila. Vaya concluyendo. Termino, presidente. Otro que tal baila. Y que usted consintió, perpetuó hasta nuestros días y, lo más grave, mintió reiteradamente a esta Cámara, con conocimiento de causa y sin ruborizarse. Dimita, señora consejera. Gracias, señora Pérez.